Buenas tardes, tengan todos ustedes, apreciados participantes doctorandos de la clase Tratado de Negocios Internacionales. El trabajo de esta clase deben de entregarlo el día 6 de octubre a las 12 del mediodía. ¿Por qué le digo 6 de octubre? O sea, le estoy dando casi 11 días para que entreguen el trabajo porque de la clase anterior creo que hasta el día de hoy, no sé si ya lo habrán montado en plataforma y eso pues genera un poco pues para que ustedes puedan cumplir también con sus trabajos y eso yo lo entiendo a la perfección. Hoy tenemos los tratados internacionales, tratados de negocios, pero vamos a hablar más que todo de los tratados internacionales. Los tratados internacionales son aquellos que se regulan entre los estados. Y negocios, pues podemos muchas veces hablar más que son entre personas privadas. En los tratados, aunque siempre resulta dificultoso exponer una definición específica que se encierre tal como lo que significan los tratados internacionales, pues vamos a tratar de buscarle un concepto muy práctico. Y pudiéramos decir que la mayor parte de las transacciones en el ambiente jurídico internacional buscando un análisis claro para lograr satisfacer la demanda, las necesidades y las condiciones plasmadas a través de los tratados que se suscriban. Y esto viene también a estar contemplado dentro del derecho internacional público, que es también los tratados que firma el Estado. Por eso esta clase de relaciones de tratados internacionales guarda mucha similitud con el derecho internacional público y también con el derecho internacional privado, internacional y también con las normas constitucionales internacionales, que es la que regula todos los tratados, negocios y convenios internacionales suscritos por los estados o por los particulares. Para el célebre escritor Antonio Linares, un tratado es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más estados. Según Linares, lo dice en su libro de Obligaciones y Derechos. El libro suscrito por el mismo, redactado en el año de 1992 y que aparece en la página 61. Esto solamente lo saco a cotación por si alguno de ustedes quieren consultar este libro, pues pueden entrar a internet y lo consiguen. Se llama Antonio Linares, va a la bibliografía del año de 1992, busque el libro sobre obligaciones y derechos internacionales y se va a la página 61 y ahí tiene una explicación somera más o menos lo que puede ser el derecho. Esta clase que yo doy con ustedes, yo no la defino como una clase porque no estamos en pregrado, ni estamos en especialización, ni estamos en maestría, estamos en doctorado, donde ustedes son doctorandos y futuros doctores de la República. Donde ustedes tienen que aprender a definir, a analizar, a sintetizar, y a investigar y a dar conceptos propios de ustedes. Entonces yo veo estas clases más que todo como unas charlas, un intercambio de saberes, de opiniones, lluvia de informaciones, donde yo doy unos conceptos y dialogo aquí con ustedes y por eso hago los 5 minutos introductorios, los 5 minutos a mitad de clase y los 5 minutos finales para que ustedes vayan aportando ideas y ir haciendo una lluvia de informaciones y de conocimientos donde todos aprendemos. Yo aprendo un poquito de ustedes y ustedes aprenden un poco de lo mío. Pero lamentablemente, pues, me da pena tener que decirlo así muy tajante, pero ustedes brillan siempre por su ausencia en las clases. Yo ya no puedo seguir indicándoles que tienen que venir, que tienen que acudir, que tienen que estar presentes. Lo único que sí les voy a insistir, porque obligar a alguien que venga a una clase, pues, queda a criterio de cada quien, ¿no? Y como eso así está compuesto en nuestro país, que la gente pues va cuando quiere y asiste cuando quiere y cuando no quiere, pues bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, para no ir a lesionar susceptibilidades de cada quien que se sienta ofendido. Pero que sí les voy a pedir, por favor, es que los trabajos me los envíen como tienen que ser. Cumpliendo las normas APA. Para este trabajo son 15 páginas. Deben de enviarlo hasta el día 6 de octubre a las 12 del mediodía. Tienen chance de enviarlo. Debe venir el logo de la universidad, del instituto, en el cual IESIC, donde ustedes están cursando este doctorado. Debe venir plenamente identificado
doctorando con su nombre, su número de cédula, el nombre del tutor de la cátedra, el tipo de cátedra que están cursando y compuesto de 15 páginas. Utilizando las normas APA, un trabajo bien preciso, bien conciso. Por favor, les agradezco no hacerme cortipegue porque eso se detecta fácilmente. Les agradezco no sacarle fotografía a hojas de libros y llevarlas allí y fijarlas en el trabajo porque eso sería un trabajo de preescolar. Es un trabajo de doctorado. Entonces cumplan las normas porque eso sí lo va a supervisar yo y lo va a vigilar. De que ustedes no quieran venir a clase, pues es una norma que deben venir a clase. Pero desgraciadamente no hay tiempo para asistir a la clase. Pero bueno. Entonces les hablaba sobre Antonio Linares, sobre este famoso libro que tiene Tratados y Obligaciones y Derechos Internacionales, que fue editado en el año 1992 y tiene bastante que leer y entender desde la página 61 del mismo. Esto ha existido en derecho internacional, como es suscrito entre naciones por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ha estado siempre pendiente del desarrollo de estos tratados internacionales. Y es por ello que en el desarrollo de un corpus de derecho internacional fundamental, tanto para la promoción del desarrollo económico y social, como para paz y la seguridad internacional, el derecho internacional está consagrado en convenciones de tratados y normas que regulan la materia. ¿Por qué digo que regulan la materia? Porque el derecho internacional es el que regula todos los tratados que se suscriben a través de los países. Existe el derecho internacional público interno y el derecho público internacional público externo. Existe el constitucional interno y existe el constitucional externo, el internacional. El derecho internacional puede que está por fuera de nuestra instancia, de nuestro país, y regula a través de la nube todos los tratados, todas las relaciones que tengan que existir entre seres humanos a través de los derechos estos. Y regula el comportamiento de los mismos. Regula también una cantidad de tratados que se suscriben y que son de fiel cumplimiento. Cuando se constituye la pirámide de Heysen, se establecen los tratados allí, pegaditos a la Constitución, que es la primera que está en la pirámide. Y por eso se dice que los tratados son supraconstitucionales. Están allí a la hora de la Constitución y por encima inclusive de la Constitución para que sean cumplidos, porque con esos tratados internacionales se busca la paz, la armonía, la integridad, el respeto recíproco entre naciones y la cooperación entre los mismos. Por eso las Naciones Unidas pues bien pendiente de que exista la paz, la seguridad internacional, el desarrollo de todos los tratados allí a través del derecho internacional que está consagrado a través de convenciones y normas que regulan la materia. La ONU forma parte del derecho que rige las relaciones interinstitucionales. Aunque el trabajo de la ONU en este campo no siempre recibe mucha atención, tiene una reciprocidad diaria en la vida de todos los habitantes del mundo. Sin embargo, hay algunas instancias gubernamentales que censuran, eso va a ser muy claro en decirlo. Y aquí se trata de una clase de derecho internacional, de tratados internacionales y negocios internacionales. Y entonces aquí tenemos que apartarnos, ya como futuros doctores que van a ser ustedes, tenemos que apartarnos de las ideologías políticas, de las creencias o los fanatismos que cada quien tenga, y tenemos que dedicarnos únicamente a pensar como futuros doctores del derecho. Ser doctor de determinada rama académica te obliga a manejar unos criterios muy personales sin lesionar a nadie, pero tampoco acobijándose bajo la figura de determinado ente que te pretenda distorsionar las normas que vayan en contra de lo que debe ser la palabra real. Será facultad, eso es lo bueno de ser el doctor, que maneje criterios propios, que dé criterios que vayan en repercusión de la sociedad,
del crecimiento, de la evolución y buscando siempre las mejoras para todo el mundo. Y no pretender callar, otorgar, porque como se dice plenamente, que calla otorga. Entonces aquí tenemos que ser muy claros. Muchos censuran estas organizaciones porque de repente se pueden ver afectados por algunas opiniones. Pero es que estas organizaciones no datan de ayer, ni datan de antier. Estas organizaciones tienen años existentes y algo han hecho por la sociedad, por la humanidad. Y están allí. Y están allí porque los estados firman convenios y los estados mantienen esas organizaciones. Unos por una cuota más, otros por una cuota menos, pero cada quien debe cooperar para que esto funcione. Esto es como una junta de condominio. No podemos ir a una junta de condominio, hablar allá y a criticar a la junta de condominio cuando ni siquiera pagamos las cotizaciones. Así pasa también con el Estado. Los estados tienen que estar al día para poder ir allí y poder también opinar, y tienen que permitirse y aceptar las decisiones que en esas organizaciones se tomen cuando se vulneran algunos tratados internacionales, ya sea de derechos humanos, de derechos ambientales, de derechos ecológicos, porque no solamente es derechos humanos, también están los derechos ambientales, los derechos fluviales que tiene que ver con el medio ambiente, la parte ecológica. Cuando se atenta contra la soberanía de cada país, ahí se vulneran los tratados de derechos internacionales. Entonces, todas estas organizaciones están para dialogar y buscar la mejor forma. La Carta de las Naciones Unidas insta a la organización tanto a ayudar a solucionar las controversias internacionales por medios pacíficos. Entre ellos existe el arbitraje y existe el arreglo judicial. El arbitraje es aquella figura que se busca siempre para mediar, para solucionar algunos conflictos que puedan existir. Son aquellas mesas de diálogo. Cuando nos salimos del derecho internacional para hacerlo más práctico y nos vamos a determinada práctica de deporte, existen árbitros. En la natación hay árbitros, en el tenis hay árbitros, en el fútbol hay árbitros, en el béisbol hay árbitros, en diferentes nombres, pero son árbitros. ¿Y qué hacen ellos? Regular el comportamiento de los que están allí participando. Entonces estas naciones, la ONU o las Naciones Unidas, cuando hay ciertas controversias, pues entonces buscan un arbitraje, alguien que supervise allí. Y cuando hay algunos conflictos, pues entonces se hacen también reuniones de diálogo en otros, independientemente fuera de las fronteras, en otro país, y también vienen algunos países para ser interventores y estar pendiente allí del diálogo y aportar también para que fluya una buena información, una buena estabilidad, siempre buscando la armonía entre las partes que tienen conflicto. Lo que vivimos actualmente en nuestro país es un derecho internacional, pero interno, porque es un problema que es interno en nosotros aquí. Y entonces, sin embargo, se está dialogando y se buscan, los países vienen a intervenir. Cuando se trata ya con otros países, pues ya tenemos al derecho internacional, que es con otro país que tenemos una controversia y también existe este diálogo. La Carta de las Naciones Unidas, cuya organización está, bueno, repito, para ayudar a las controversias internacionales por medios pacíficos, y existe un arbitraje. Esto está estipulado en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Como impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. El artículo 13 a lo largo de los años ha depositado más de 500 tratados multilaterales ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Asimismo, otros muchos tratados se depositan ante los gobiernos o entidades. Los tratados abarcan un amplio abanico en materia. ¿Por qué? Porque los tratados son grandísimos, tienen mucho alcance. Y entonces tenemos, pues, como les decía, los derechos ambientales, los derechos humanos, los derechos que protegen ambientales, protegen el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de los prisioneros de guerra, los derechos de los desplazados, los derechos de los inmigrantes, los derechos ante las catástrofes, los derechos al libre tránsito. Sin embargo, vemos cómo se vulneran todos estos derechos. Y existen los derechos de los refugiados, existen los derechos de las personas que migran. Y en estos días han habido algunas imágenes a través de los medios televisivos, medios informáticos, de redes sociales,
que he podido apreciar cómo unas personas de color de un país pretenden ingresar a otro país y entonces cuando veo aquellas imágenes allí pareciera que estuviera viendo películas de horror, de el tiempo los convoy como con unos látigos sacando a las personas del río para, 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 para sacarlas. Me parece que nadie hace lo correcto. Y entonces veo unas cosas que lejos de eso, pues, llama mucho la atención, ¿no? Veo también, pues, hace mucho, cuando unas personas fueron desplazadas y las casas se las marcaron con unas letras allí porque eran de otro país. Veo como algunos connacionales nuestros van hacia otros países y son maltratados, son vejados. Entonces, hay un proverbio que dice que entre más conozco al ser humano, más amo a mi perro. Y aquí valdría la pena decir, entre más estudiamos y más analizamos, vemos que muchas veces se vulnera el mismo derecho. Porque todo esto está establecido en una cantidad de normas y articulados. Y entonces se han tratado hoy en día de, pareciera que se hacen de la vista gorda, muchas cosas. Y esto pasa únicamente también porque fluye algo que es el dinero. El dinero compra conciencias y la conciencia pareciera que se vende. Se encuadra donde tiene que encuadrarse, sin importar el daño que se haga. Y entonces muchas organizaciones se convierten como unos clubes, donde vamos a dialogar, a echar bromas, a jugar un dominó y a compartir unos tragos de whisky. Nos alejamos del derecho. Pero como la clase mía es de derecho, yo le voy a seguir explicando a usted lo que es el derecho internacional. Pero no olviden nunca de analizar lo que está pasando y ser críticos, como en este momento estoy poniendo ejemplo a ustedes, porque esa es la función que tienen ustedes ya como doctorandos y que van a tener como doctores. Mientras que en el mundo existan personas con sana crítica, fundamentada en lo que debe ser, existirá el mundo. Y existirán todos estos derechos que están allí, que se tienen que cumplir y que algunos que los vulneran, tarde que temprano tendrán que cumplir y serán llamados a rendir cuentas. Nada en la vida puede pasar si se viola el derecho. El derecho está allí. El derecho existe. El derecho es como el derecho a la vida. Tenemos el derecho a la vida en el momento de nuestra gestación maternal, en el vientre de nuestra madre, hasta que nacemos y hasta que morimos. Pero el derecho a la vida tiene un fin final, que es la muerte. Y el derecho tendrá un final, que es cuando exista la aplicación del mismo a quienes vulneran las normas establecidas a través de los tratados internacionales y a través de las normas constitucionales de cada país. Dicho esto, vamos a continuar. En la Asamblea General de las Naciones Unidas o de la ONU, cada Estado miembro tiene el derecho a deliberar y a opinar y a plantear lo que considere que le vulnera sus derechos. Por eso pues, uno ve en esas asambleas cuando alguien quiere refutar algo que cree que está haciendo bien y que otro representante le sanciona en forma verbal por lo que considera que se vulnera. Todo esto va directamente a una carpeta donde se depositan todas estas cuestiones que tienen que ver, permiso, que tienen que ver con la vulneración de los tratados y por eso se hablaba inicialmente, se han depositado más de 500 tratados que son vulnerados y que están allí, porque allí existen unos tribunales internos que regulan todo eso y que posteriormente va existe una cantidad de organizaciones y convenciones internacionales que velan por esos tratados. Y existe la Convención Internacional de Derecho Constitucional, que es el que regula, analiza qué hay allí
y lo pasa directamente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, lo analiza y gira las instrucciones o las sanciones para el Estado infractor, que puede ser una indemnización por el daño causado, le solicita abrir un expediente penal en su estado a cada quien porque ha violentado algunas normas constitucionales que atentan contra los derechos y ha causado algunos males, algunos homicidios, algunas cosas, y le ordena al Estado aperturar la investigación a ese Estado que pretende cobijar con sus actuaciones la mala conducta de algunos de sus cohabitantes o con ciudadanos. Y entonces le obliga a hacer eso, a que tiene que sancionarlo y le gira a ordenar una indemnización a las personas afectadas. Y muchas veces entonces proceden también no mandarlo directamente a su estado, sino lo remite directamente a la Corte Internacional de Derecho Penal, con sede en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, y entonces ahí se procede a hacer el enjuiciamiento respectivo. ¿Que se demora? Sí, se demora. ¿Que tienen un fiscal para que investigue? Sí, tienen un fiscal para que investigue. Pero al final, tarde que temprano, saldrán las decisiones y la gente será sancionada. Algunos huyen. Me ha pasado con una cantidad de gobernantes que han huido y entonces al final pues son detenidos, son entregados a la justicia. No olvidemos nunca el holocausto nazi. No olvidemos nunca que la gran mayoría de estas personas que acompañaron a Adolfo Hitler en las barbaries que cometió el ejército nazi alemán en la Segunda Guerra Mundial, muchos emigraron y más que todo se refugiaron en algunos países del Cono Sur. Específicamente se fueron algunos para Uruguay, otros se fueron para Argentina y otros huyeron hacia Brasil. Y que el último de ellos, no hace poco, es extraditado de Brasil y remitido a Alemania, donde purga una cadena perpetua y que no estoy muy seguro, creo que falleció recientemente. Los que formaron parte del gobierno dictatorial de Argentina, después de aquel pote de humo que se estableció la guerra de las Malvinas, también fueron todos sancionados, excepto uno que era teniente para aquel entonces y que huyó hacia Alemania. Hoy en día era una persona mayor, pero que no ha sido extraditado por la solicitud del gobierno argentino, porque resulta que esta persona tiene también la nacionalidad alemana y por tanto está en Alemania. Pero es el único que está por allí. Pero muchos gobernantes, pues muchos huyeron y muchos fueron detenidos, fueron extraditados y pagaron penas. Algunos pagaron pena en Estados Unidos, después fueron a Francia y de Francia también pagaron penas porque estaban solicitados por el gobierno francés y después vinieron a sus países y murieron en completa ancianidad y enfermedad, caso específico del comandante general Noriega y muchas personas, porque eso es lo que hacen los convenios de las Naciones Unidas, los tratados internacionales. Tarde que temprano, eso llega allí. Y le estoy tocando este tema porque esto es parte de la clase, de la cátedra que tenemos. Estamos hablando de tratados y negocios internacionales. Semana pasada abrí una cantidad de tratados, puse una cantidad de ejemplos y una cantidad de tratados que existen y entonces pues, mandé a estudiar sobre eso. Hoy estamos hablando sobre este tipo de cuestiones y luego hablar sobre una cantidad de convenciones internacionales que existen para que ustedes las analicen y me hagan un trabajo de exposición de motivos de todas estas convenciones en un marco teórico que no puede ser mínimo de 15 páginas. Eso sí, yo le agradezco. Si yo mando 15 páginas, tienen que completarme 15 páginas. No me van a mandar 10 ni me van a enviar 8. Tienen que enviar las 15 páginas como mínimo. Ahora, un trabajo de doctorado, si ustedes quieren lucir, si quieren, como unos maestrantes que tuve yo de Ecuador, que pedí un máximo 20 páginas y me mandaron 60, bueno, bienvenido, yo las leo, ese es mi trabajo. Y tuve unas personas en doctorado también que me mandaron suficientes hojas, demasiadas hojas, 80, 60, 70 hojas, y hay que leerlas porque esa es la función del académico, leer, 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 porque en esos temas que me envían algunos de los alumnos, pues mandan algunos conceptos que yo desconocía, entonces también yo puedo utilizarlos en conocimiento académico y me sirve para refrescarme mentalmente. Yo le agradezco
que lo que yo le estoy hablando, ustedes tienen que ir tomando ideas de todos los puntos que yo estoy hablando. Como esto es una clase que ustedes pueden perfectamente ver el video, lo pueden parar, pueden ir tomando apuntes y va a ser una buena clase, un buen trabajo. ¿Por qué? Porque tienen 11 días para hacer ese trabajo, más que tiempo suficiente. Si yo le pido 15 páginas, pues correctamente pueden hacer 2 páginas por día, entonces estaríamos hablando de 22 páginas como mínimo que pudieran enviar. Más que suficiente. Dicho esto, pues le he explicado lo que hace cada comisión y que existen unos organismos donde pueden acudir. Existen algunas convenciones internacionales para la prevención y saneamiento del delito y el genocidio. Esto se maneja también a través de la Comisión de la ONU. Convención Internacional para la Prevención y Saneamiento del Delito y el Genocidio. Eso data de 1948. Averiguar qué es. Yo tengo aquí una cantidad de material, yo lo he leído, pero solamente pongo algunos punticos para que ustedes puedan investigar, porque de esto es que se trata. Existe la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Data de 1965. Sin embargo, en nuestra legislación, y hasta hace poco, yo diría que unos 15 años para acá, han colocado en algunos sitios prohibidos el racismo y tal, colocan en los negocios. Pero aquí se ve el caso del racismo que existía, donde una persona de color pues no podía entrar a un club. Pero es que esto data de la Convención Internacional que habla sobre esto, está en 1965, que hasta hace poco aquí está poniendo en práctica en Venezuela. Existe también un pacto internacional de derechos civiles y políticos. Ese pacto internacional de derechos civiles y políticos data de 1966, donde tenemos que ser respetuosos y tolerantes del criterio que tiene cada quien de manejarse políticamente y en sana paz, respetando las creencias y la ideología de cada quien. Así como existe aquel famoso convenio de respeto de cultos, también tenemos que respetar los derechos políticos. ¿Por qué tenemos que sancionar a una persona porque no comparte mi criterio político, mi ideología? Y entonces tiene que ser arrestado y le tiene que vulnerarse el derecho de expresar, el derecho de opinar, como suele pasar en algunos países, que son democráticos, entre comillas, son dictatoriales. Entonces una persona porque no comulga, no se confiesa con lo que dice el partido que está de gobierno de turno, entonces hay que sancionarlo, hay que perseguirlo, y no es el deber ser. Existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que datan de 1966. Existe el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se han ido reformando y están también reformados a partir del año de 1966. Los derechos económicos, cada quien tiene derecho a que lícitamente, no ilícitamente, que es lo que más se hace hoy en día, sino lícitamente pueda prosperar económicamente, socialmente, porque a mejor ingreso usted vive mejor socialmente, y culturalmente puede adquirir cultura, porque la cultura es paga, lamentablemente en todos los países hay que pagar. Comprar un libro es un costo, inscribirse a estudiar aquí es un costo, para ver una plataforma tiene que comprar el acto y eso es costo. Entonces, ese costo se logra a través de una economía formal, bien desarrollada, bien productiva y genera un buen desenvolvimiento social, un buen desenvolvimiento cultural, un buen sentimiento de familia, es la estabilidad económica, política, social de una familia, que exista la forma económica del derecho. Y eso se logra a través de incentivar el aparato productivo, y el aparato productivo está regulado en las manos del ente empresarial. Winston Churchill dijo una vez: cada vez que pretendamos seguir a los productores de la pequeña y mediana empresa y grande empresa y lo veamos como una vaca lechera para estar ordeñando, conllevaremos a la destrucción del capital productivo de una nación y generaremos fuentes de miseria. Y eso es lo que pasa cuando se ataca el sector productivo. Entonces ya el sector económico no fluye, ya no fluye el sector económico, no hay una economía. Comienza a surtir unas economías informales de algo que se hace a través de cuestiones ilícitas.
Vender el combustible, sustraerlo de un carro, de un vehículo, a base de extraerlo allí, chupando la manguera para irlo a vender, eso es algo que es ilícito. Es ilícito. Entonces es una economía informal que no genera nada. Cuando no hay economía genera delincuencia. Cuando no hay economía genera prostitución. Entonces la gente pareciera que coge por los caminos más fáciles. Entonces no, los derechos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también está allí suscrito, data de 1966. La Convención sobre la eliminación de todas estas formas de discriminación contra la mujer también es data desde 1979. La mujer merece el respeto, merece también no ser discriminada como tal, como sucede en algunos países del lejano oriente que la discriminan. En nuestro país no existe eso. Sin embargo, también debe contemplarse la aplicación de la ley de derecho a la mujer a una vida libre, porque también esa ley también permite muchas veces el atropello hacia el ser masculino, porque se manipula a través de la mirada complaciente también de muchos organismos como son la Fiscalía, el Ministerio Público y los mismos tribunales que tienen que impartir justicia. Entonces hay tantas cosas que ustedes se ponen a ver y se va transversando el derecho y se va manipulando en beneficio cuando se requiere de alguien, y eso no es administrar justicia. La administrar justicia es aquel que le imparte opinando, aplicando las normas constitucionales y aplicando todas las normas jurídicas establecidas para ejercer una justicia sana, donde no intervenga un tercero a pretender manipular el criterio de la persona que tenga bien repartir justicia, y mucho menos querer comprar la conciencia y convertir el ejercicio del derecho en algo mercantilista. Existe la Comisión también de los Derechos de los Niños, que data de 1989. La Convención Internacional para la Representación de la Financiación del Terrorismo. Allí está establecido a través de la delincuencia organizada, la ley de delincuencia organizada, que es la que lucha contra el financiamiento al terrorismo. Pero terrorismo no es montarse grupos terroristas como el ETA, como el ELN, que se desplaza por donde le da la gana y nadie le dice nada. Terrorismo también es valerse un cargo político público para vivir a expensas del heraldo público, sin importar el daño que le causa el patrimonio de la nación y el daño que le causa a sus semejantes. Eso también es terrorismo. Y eso está establecido en la ley de delincuencia organizada. Pero resulta que es tan mal la aplicación que tienen a una persona y le dicen la asociación para delinquir. Cuando la asociación para delinquir, según la ley de delincuencia organizada, debe comprender más de 3 personas. Sin embargo, a una persona lo roban, lo detienen de repente tomándose un celular, y entonces la asociación para delinquir. Como el caso del señor este que salió recientemente, que se ha tomado una compota por allí, y entonces de broma, pues no lo dejaron detener y le aplicaban también a asociación para delinquir porque se estaba robando una compota. Entonces, esas son cuestiones que se han ido transversando muchísimo y se hacen tan comunes que ver un acto acusatorio de un fiscal donde no coloque asociación para delinquir prácticamente no tiene ningún fundamento. Tiene que tener eso allí. Por eso yo aplaudo la reestructuración que le están haciendo el código y que ya se hizo, que es más que todo fundamental a la cuestión de los derechos humanos. Porque es que la persona tiene el derecho humano a que sean respetados los mismos y no sean vulnerados. Y por eso la reforma que está haciendo la Asamblea actualmente al Código de Procesal Penal, pues es muy bien vista. De mi punto de vista, muy bien vista porque se trata de establecer la legalidad y la representación de los derechos humanos. El tratado completa los ensayos nucleares. Esto es mucha tela que cortar también, porque aquí todo el mundo quiere estar haciendo ensayos nucleares, bueno, las grandes potencias, ¿no? Sin importar el daño ecológico que causa el medio ambiente y a la misma humanidad, porque esos pruebas nucleares van a contaminar la atmósfera y eso trae como consecuencia enfermedades y destrucción de la humanidad y secuelas que quedan en algunas personas que se van transmitiendo a través de años y de años. Ahí tenemos el caso de Chernobyl,
en la Unión Soviética, que era una cantidad de conflictos. La bomba de Hiroshima, que generó una cantidad de cosas hace muchos años. Y así sucesivamente. También tenemos la Convención de los Derechos para las Personas Discapacitadas. Una persona discapacitada tiene derechos. Pero por favor, hay instituciones gubernamentales, tribunales de la República, donde para subir a un segundo y tercer piso ni siquiera tiene una rampa para personas discapacitadas que puedan subir en una silla de ruedas. Entonces es común ver cómo suben a una persona ahí prácticamente como un cargar, me perdonan el vocablo, como un saco de papas. Allí uno lo agarra por otro, agarra por otro lado y lo sube. Cómo llevan a un imputado muchas veces, independientemente de que puede cometer un delito, con una pierna prácticamente toda vendada, quizás destrozada, será inclusive hasta las cuestiones de sangre allí, y colgando una botella de suero, y así lo llevan por todos los pasillos, y como si fuera poco, lo llevan agarrado todavía aquí porque no se va a escapar. De broma, yo puedo ser una persona arrastrando el pie porque no hay ni siquiera una silla de ruedas, y esa persona está discapacitada. Como una persona un banco a cobrar y tiene que subir por escalera, ¿cómo puede subir un anciano? Como una persona a un edificio de la Fiscalía del Ministerio Público y va al piso 6, piso 4 y resulta que no puede subir por el ascensor porque el ascensor es para los funcionarios y la persona tiene que, ¿cómo se le ingenia para subir los 6 pisos por la escalera? Porque no tiene derecho a subirse por la escalera, por el ascensor. Eso es vulnerar los derechos humanos y eso está establecido en la Convención de Derechos de las Personas Discapacitadas. Una persona ya de la tercera edad, por su condición, independientemente de que no use muletas ni bastones, ya está discapacitado, porque ya su parte motora de repente le puede ser deficiente, le puede ocasionar algún trastorno en el momento que va subiendo una escalera. Sin embargo, tiene que subir la escalera porque por la escalera de algunos despachos de la Fiscalía del Ministerio Público suben solamente los funcionarios fiscales del Ministerio Público y la gente común y corriente, los del pueblo, que son los que pagan los impuestos, los que ayudan a subsanar para que esos señores se mantengan, tienen que coger por las escaleras. Y si no, pues no suba. Entonces, la Convención de Personas Discapacitadas que data del año 2006 y la Convención de Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales se quedan simplemente como una letra muerta. Y de ahí de que usted vaya a opinar algo, porque hasta preso va a ir. Entonces fíjate la importancia, futuros doctores de la República, lo que es ponerle bien la lupa a todas estas convenciones, a todos estos tratados que suscriben los estados y que son de fiel cumplimiento. La Convención de los Derechos de las Naciones Unidas en contratos de transporte internacionales de mercancía, tanto o parcialmente marítima. Ya que nos estamos desviando de los tratados internacionales que firma el Estado para irnos también a los tratados internacionales, a los negocios internacionales que fijan las personas. Porque por lo regular siempre todas estas cuestiones de cargas marítimas y todo, en parte funciona el Estado, pero en parte funcionan también las personas, los comerciantes. Entonces eso funciona a través de unos tratados. El protocolo que faculta el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Políticos, Sociales y Culturales. Eso no es que yo quiero hacer un convenio social, económico o cultural con un país. No, no, es que eso está establecido. Los derechos que tienen los autores, los derechos que tienen los compositores, los derechos que tienen los cantantes, que les respeten su letra de su música, los escritores que no les sean plagiado sus obras. Por eso la importancia de los trabajos que ustedes van a enviar, a no hacerme plagio, también haciendo corte y pegue para mandarme los trabajos, porque ustedes también estarían incurriendo en algo que es un delito. Entonces vamos a hacer las cosas bien hechas. Aprendamos en el momento de contestar los trabajos a no vulnerar los convenios internacionales que existen. El trabajo jurídico de la ONU ha sido pionero en muchos ámbitos a medida que las organizaciones se han ido afrontando problemas y van adquiriendo siempre un carisma internacional. Por eso toda esta cantidad de tratados que le he hablado a ustedes, más algunos que no les he puesto, pero con esto es más que suficiente para que ustedes manejen una buena clase y hagan una buena exposición que no puede ser menor de 15 páginas. Pero como le estoy dando 11 días para que envíen el trabajo, si en la mañana hacen una hoja, me voy a hacer una otra hojita y en la tarde hacen otra, hacen 3 hojas diarias.
En 11 días me pueden enviar perfectamente 33 hojas que yo gustosamente las voy a leer. Tengan la plena seguridad que las voy a leer una por una. Y tengan la plena seguridad que si me lo hacen mal, les voy a colocar la observación. Existe una comisión de derecho internacional. Voy a poner con esto ya final a la clase del día de hoy. Lo demás lo quedamos para la próxima semana. La Comisión de Derecho Internacional fue establecida por la Asamblea General en el año de 1947. El objetivo era impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. La comisión está integrada por 34 miembros que representan colectivamente los principales sistemas jurídicos del mundo y presta servicios como expertos a título personal, no como representantes respectivos de su gobierno. Se encargan de cuestiones relativas a las relaciones interestatales según la materia, consultada con la Cruz Roja, la Corte Internacional de Justicia y las agencias especiales de la ONU. La comisión también prepara proyectos relacionados con derechos internacionales. Esta comisión, ya les dije, está integrada por 34 miembros que forman parte de algunos países, que forman parte de la comisión. Pero en el momento que están en esa comisión, no dependen del país, ni representan a su país, representan a la organización internacional. O sea, se quitan aquella participación patria de allí y se dedican únicamente a cumplir con sus comisiones de velar por el derecho internacional, los derechos humanos, en coordinación con la Cruz Roja y la Corte Internacional de Justicia y las agentes especiales de la ONU. ¿Por qué la comisión? Porque esa comisión vela por los derechos humanos. Más que todo, ahí tenemos que una comisión que está presidida por la expresidenta de Chile, la doctora Bachelet, y es la que maneja esa comisión con un grupo de personas. Y ella es la que saca sus informes y manda a diferentes países a velar por la comisión de los presos, por la comisión de los detenidos políticos, por los derechos humanos, por los desplazados. Eso le corresponde a esa comisión. Mis amigos, dicho todo esto, y porque ya prácticamente como que se me han cumplido los 40 minutos, empezamos la clase a las 2 y ya tenemos un cuarto para las 3, tenemos ya 45 minutos, ¿no? Entonces pareciera que hoy no quieren dejar hablar más. Entonces, pues bueno, vamos a dar por cortado hoy, pero antes quiero comentar algo. Existe una comisión también sobre el derecho al uso de los cursos de las aguas internacionales. Quiero que esto, para rematar con unas otras 4 comisiones más para que las estudien. La comisión del uso de los cursos de las aguas internacionales para fines distintos a la navegación fue aprobada en el año de 1997. Las áreas marítimas de navegación están para cada país y están las aguas que son de libre navegación. Pretender vulnerar el derecho de las aguas que están señaladas como soberanía sería ir infractores en la navegación fluvial en contra de determinado estado. Entonces, hay un uso adecuado para esas aguas. No es que usted va a hacer esa agua lo que le venga en gana, estar para arriba y para abajo, no. Tiene que estar sujeto a la Convención de la Navegación por las Aguas Libres que está pautada desde el año de 1997. Está la Convención sobre los tratados entre los estados internacionales y organizaciones internacionales que está aprobada en Viena desde el año de 1986. Está la Convención sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas de estado aprobada en la Convención de Viena en el año de 1983. O sea, los estados tienen unos archivos y tienen unos bienes y tiene unas deudas. Todo eso está estipulado en esos tratados en Viena desde el año de 1983. Y está la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General en 1973. Todos los agentes diplomáticos gozan de una inmunidad. Están protegidos por esa convención. Pero también las personas están protegidas de la vulnerabilidad de ese derecho humano. Y usted está protegido a través de la convención que castiga los delitos contra las personas, que gocen o no gocen de inmunidad parlamentaria.
y datan desde el año de 1973. Valdría la pena preguntar para cerrar esta clase, ¿habrán países que dentro de su territorio respeten la inmunidad parlamentaria? Queda solamente de pregunta. ¿Y habrán países que dentro de su territorio respeten la integridad de sus conciudadanos que habitan allí, ya sean nacionales o no nacionales que habitan dentro del territorio? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si no, no existiera toda esta cantidad de atropellos. Porque tener una persona detenida más de 3, 4 y 5 años sin siquiera una audiencia de presentación o una audiencia preliminar es vulnerar este derecho. Es vulnerar el derecho a la Constitución, es vulnerar el artículo 49 del debido proceso que tiene toda persona detenida y es vulnerar los derechos internacionales. Y esto sería materia para ir a la Convención Internacional de Derechos Humanos pidiendo justicia. Y también en la Corte Internacional de Derecho Penal cuando se vulnera y cuando algunas personas mueren en cautiverio sin haber sido siquiera juzgadas. Le causan un daño a la vida. Destruyen al ser humano, valiéndose de un poder para ser cada día más poderosos a costa de la miseria de una población. Todo esto queda para materia de trabajo y le agradezco por favor que lo cumplan el día 6 antes de las 12 del mediodía. 6 de octubre. La próxima clase la tendremos, Dios mediante, para el día 9 de octubre. Para el día 9 de octubre tenemos la próxima clase. 9 de octubre, ¿verdad? Sí. Bueno, que tengan una feliz tarde. Lamentablemente tampoco vi a nadie que se conectó hoy a la plataforma, pero eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes que cumplan con presentarse o no presentarse.